El 8 de marzo es una fecha para recordar la lucha de las mujeres por la igualdad de género y la reivindicación de sus derechos. En un mundo donde el poder sigue en su mayoría en manos de hombres, muchas voces son silenciadas o usadas sin un verdadero compromiso con el cambio. En Derecho a Opinar abrimos espacio a quienes realmente importan. Hoy, 3 titulares del Poder Judicial de la Federación nos comparten sus experiencias en una institución históricamente dominada por hombres, los retos de los techos de cristal y lo que realmente significa seguir luchando desde dentro del sistema. Porque la justicia no solo se imparte, también se transforma. Hay mujeres que necesitan la resolución de sus problemas de inmediato. Una mujer que está siendo sujeta de violencia económica, por ejemplo, no puede esperar 4 meses a que un juez le emita una medida cautelar respecto de lo que le está sucediendo, ¿sí? Tratándose, por ejemplo, en asuntos familiares, de alimentos. O sea, entiendo que el sistema está rebasado porque es mucha la demanda que se presenta, hay muchos casos que se presentan en los juzgados, pero la realidad es que es una cuestión urgente. Para mí, la verdad, es muy triste. ¿Por qué? Porque a través de una tómbola infame, porque eso es lo que hay, una tómbola infame, nos eliminaron, por lo pronto, en esa tómbola, a 250 juzgadoras. Digo, entre juezas y magistradas. Sí. Insisto. Y entonces no nos dan esa oportunidad de defensa y no nos dan nada. Organismos internacionales, por ejemplo, recomiendan la necesidad de 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. En México tenemos solo 4. Entonces, eso nos lleva, claro, a un colapso en todos los órganos y a la clase política, que es la que tiene que inyectarle esos recursos desde la Cámara, desde el Congreso, pues no lo hacen. ¿Te fijas qué perversa está la lógica? No lo hacen y son ellos los que acusan a un poder judicial lento y corrupto, cuando no tienen la voluntad política de inyectarle presupuesto, sino todo lo contrario, asfixiarlo. Amigas, amigos, bienvenidos a otro capítulo de su podcast Derecho a Opinar. En esta ocasión no tenemos a una ni a dos, sino a 3 titulares del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a las 3 por su tiempo. Tenemos a la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal, a la magistrada Cecilia Peña Covarrubias y a la jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo. Bienvenidas, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias, muchas Carlos. Gracias, buenas tardes, Carlos. Muy bien, Carlos, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, de hecho quiero hacerles un agradecimiento público chiquito porque, señora jueza, la primera vez que nos acompaña, pero la magistrada Ceci y la licenciada Sandra nos ayudaron mucho a abrir estos espacios, entonces gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar viene el tema del 8 de marzo y por eso me da mucho gusto que nos ayuden a contribuir, a dar mensajes a la sociedad, a las mujeres, y esto pues me lleva a una primera pregunta que se la quisiera dirigir a la jueza Sandra Karina, y esto es: ¿cómo ha evolucionado el acceso a las mujeres en la justicia aquí en México, señora jueza? Bien, gracias, Carlos, gracias a tu público. Pues finalmente estamos viviendo un momento histórico muy importante para las mujeres, en el que nuestra democracia no solo está en riesgo de caer, porque si cae la democracia, también todos los pequeños avances que todas las mujeres hemos tenido a lo largo de estos años. El panorama ha sido negro, desgraciadamente, para las mujeres. En México tenemos una deuda histórica con ellas. Venimos de una tradición absolutamente patriarcal. Recordemos que hasta hace mitad del siglo pasado las mujeres ni siquiera podíamos votar, mucho menos ser votadas. No había mujeres legisladoras. Si no había mujeres legisladoras, el que hacía las leyes eran los hombres, desde la visión solo de los hombres. Hablando del Poder Judicial, desde luego, bueno, podemos destacar que mujeres en el Poder Judicial Federal es toda una trayectoria de mucho desgaste, en el sentido de que hoy día incluso no llegamos ni al 30% titulares mujeres en todo el país, ¿no? Cuando tienes a 80% o 70% hombres en todo el país, eso te da a ver que faltamos las mujeres en un país en el que estamos 50% mujeres, ¿no? Debiera ser lo normal los cargos públicos. Nada más para darte datos, mira, 2021 ONU Mujeres destacó que 45,000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo.
El dato está escalofriante y eso pues no ha mejorado, más en la pandemia, que las mujeres han estado aisladas y sin redes de apoyo. Justamente también INEGI publicó datos, fíjate, de todo el tipo de violencias que han padecido las mujeres. 70% violencia de naturaleza física, 51% de naturaleza psicológica, 34 física, sexual 49.7% y económica o patrimonial 29%. O sea, las mujeres estamos violentadas en diversas dimensiones. Eso no ha mejorado porque hoy día tenemos problemas estructurales muy graves. Tenemos, Carlos, a las madres buscadoras, tenemos a las indígenas, migrantes, mujeres con cargos de liderazgo que deben estar en cargos públicos y en la vida privada, no nomás porque sea una ocurrencia de nosotras. Incluso México suscribió compromisos internacionales, la Convención CEDAW, en la que nos han recomendado que tenemos que estar al menos en paridad 50 mujeres dentro de toda la función pública, ¿no? Entonces, esa es la deuda histórica que hoy día tenemos las mujeres, el drama de las madres buscadoras que hoy día no han resuelto su problemática y sobre todo una visión muy clara que hoy día las autoridades de primer contacto son el gran lastre que no ayuda. No hay fiscales, no hay policías, dan miedo a las mujeres denunciar, las revictimizan, no hay servicios periciales suficientes, forenses. Platiqué con colectivas de madres buscadoras y me dicen que tienen días y días y no hay forenses que les ayuden en la identificación de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la deuda histórica sigue siendo muy grave en nuestro país, Carlos. Y muchas madres buscadoras incluso han obtenido mejores resultados que las propias autoridades, ¿no? Creo que también algo histórico que, bueno, tenemos por primera vez una presidenta, en tanto la Corte como titular del Ejecutivo, y pues de momento pues la relación no ha parecido mejorar entre poderes, que era una pequeña esperanza que algunos teníamos. Incluso pues vimos el sexenio pasado pues ataques ya directamente contra la presidenta de la Corte, ¿no? Esto también me lleva a una segunda pregunta para usted, magistrada Cecilia Peña Covarrubias. Pese a, a esto que nos acaba de explicar la señora jueza, ¿cuáles son los retos que todavía persisten para consolidar una impartición de justicia con perspectiva de género aquí en nuestro país? Sí, gracias, Carlos. Gracias a usted. Sobre tu pregunta, bueno, los retos son muchos porque al final de cuentas la cuestión relacionada con la posibilidad de acceso a las mujeres a la justicia involucra muchas partes. Empezamos con el involucramiento de la propia mujer que tiene necesidad de acudir a la justicia y hay muchas ocasiones en las cuales nos hemos encontrado en que incluso las propias mujeres no tenemos pleno conocimiento de que verdaderamente somos víctimas de violencia. Ha sido tan normalizada las formas de violencia hacia las mujeres que incluso es muy difícil que una sola se dé cuenta de que efectivamente vive situaciones de violencia. Entonces, uno de los principales retos y obstáculos que yo veo para eso es, primero, concientizar a las mujeres en qué consiste exactamente esa violencia a las que estamos sujetas. Hay violencias muy evidentes, claro, feminicidio, lesiones, esas son muy claras, muy evidentes, pero hay otras que no, hay otras que se invisibilizan, que no se alcanzan a percibir, pero que sin embargo existen. Muchas que se dan dentro de los hogares, dentro del seno familiar, con la pareja, con los padres, con los hijos, con los hermanos, y que impiden que las mujeres se den cuenta y que por lo tanto puedan, digamos, pues alzar la voz y obtener, pues ya no digo resoluciones, sino simple y sencillamente límites que ellas puedan poner respecto a las situaciones en las que viven. Entonces, uno de los principales retos desde la parte que le corresponde a las mujeres es esa concepción de que efectivamente están siendo sujetos de violencia dentro de lo que viene siendo su entorno. Otro de los retos es precisamente que una vez que ya lo pueden identificar, las redes de apoyo en muchas ocasiones carecen de ellas, ¿sí? Así como a ellas les costó a lo mejor trabajo identificar que estaban en situaciones de violencia, una vez que lo identifican y tratan de acudir a lo que vendrían siendo sus redes de apoyo familiares, de amistades cercanos o de las propias autoridades, en muchas ocasiones minimizan la situación que les está sucediendo y eso hace que nuevamente ellas empiecen, digamos, a lo mejor a cuestionarse si realmente tienen derecho a pues alzar la voz en contra de las situaciones que están viviendo. Entonces se vuelven como círculos viciosos donde ella se da cuenta de que está siendo víctima de la violencia, trata de acudir, porque en un primer plano no es que una mujer
se dé cuenta y decida acudir ante una autoridad. Por lo general, lo que sucede en la realidad es que nos acercamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y si dentro de ellos también no existe esa concepción o esa percepción de lo que es una violencia, entonces muy difícilmente esta mujer va a poder seguir caminando a tratar de lograr, digamos, salir de esa situación en la que se encuentra. Entonces, eso desde el punto de vista me parece que lo más importante de las mujeres. Por lo que respecta a lo que vendrían siendo los juzgadores, también hay muchos retos a enfrentar, porque a pesar de que ha habido campañas y ha habido evidentemente tratados que hemos firmado como país en donde nos hemos obligado a capacitar a nuestros juzgadores en el área de perspectiva de género, muchas ocasiones nos damos cuenta de que sí se asisten a las capacitaciones, pero realmente no se logra comprender de qué se trata precisamente el tema. Entonces el reto es seguir adelante con esto, con esta capacitación, con la sensibilización por parte de los juzgadores. Al final de cuentas somos seres humanos y somos parte de toda esta estructura, la estructura patriarcal que comentaba la jueza Karina, donde tenemos que romper nuestras propias barreras personales, donde finalmente venimos de años completos donde nos han indicado cuáles son las estructuras y los roles de género, donde nos cuesta mucho trabajo también a nosotros a veces como juzgadores identificar esas situaciones, pero que sin embargo tenemos la obligación de hacerlo porque en nosotros recae precisamente la obligación de emitir las resoluciones. Entonces tendríamos que ser como que los primeros o las partes más importantes para poderlos identificar. Muchas ocasiones podemos nosotros tener un juicio, conocer un caso y darnos cuenta de que hay violencia a pesar de que las mismas partes no lo saben. Entonces, los juzgadores, mediante nuestras resoluciones, podemos poner, digamos, el dedo ahí para señalar, sabes que nadie lo ha alegado, pero yo estoy advirtiendo que estos hechos, estas situaciones que se están dando, evidencian la existencia de violencia y resolver en consecuencia con respecto a eso. Entonces, eso es un camino largo, pero que sin embargo lo hemos estado caminando y cada vez yo creo estamos sensibilizando más a los juzgadores, pero evidentemente tenemos que llegar a una generalización para poder lograr que efectivamente pues podamos abrirnos pues en lo que viene siendo la impartición de la justicia a una verdadera defensa respecto a los derechos de las mujeres. Ciertamente también dentro de lo que viene siendo quienes participan en toda la cuestión relacionada con impartición de justicia están los abogados y los defensores. Así como acabo de comentar, pues muchas ocasiones no sabemos que realmente estamos siendo sujetos de violencia por parte de las mujeres, entonces esa capacitación, esa mirada diferente también tiene que existir por parte de los defensores y de los abogados. Y muchas ocasiones sucede, bueno, al menos me ha tocado ver que no lo advierten y que además las estrategias de litigio no van encaminadas necesariamente a procurar la defensa en un mayor espectro en favor de los derechos de las mujeres. Entonces, en la medida también en que los abogados y los defensores propongan o traten de visibilizar las situaciones como realmente se presentan, entonces es más sencillo llegar o es más fácil lograr que efectivamente se emita una resolución que proteja a las mujeres de manera adecuada. ¿Sí? Entonces hay retos también por parte de ese aspecto. Y también hay retos en el sistema de impartición de justicia. La realidad es que es penoso ver cómo una mujer que ya se sabe violentada, que ya acudió a tratar de obtener una resolución favorable, tiene que enfrentar a un sistema de justicia lento sobre todo. Hay mujeres que necesitan la resolución de sus problemas de inmediato. Una mujer que está siendo sujeta de violencia económica, por ejemplo, no puede esperar 4 meses a que un juez le emita una medida cautelar respecto de lo que le está sucediendo, ¿sí? Tratándose, por ejemplo, en asuntos familiares, de alimentos. O sea, entiendo que el sistema está rebasado porque es mucha la demanda que se presenta, hay muchos casos que se presentan en los juzgados, pero la realidad es que es una cuestión urgente. Muchas mujeres no acuden a instancias judiciales porque no le ven sentido. Porque acuden y dicen, ¿para qué voy? Si presento un juicio, a lo mejor me urgen alimentos, yo vivo en una situación de violencia, necesito que me separen del hogar conyugal, que me protejan a mí económicamente, a mis hijos, para yo poder seguir adelante. Y nos enfrentamos ante juicios que en la sola presentación de la demanda, pues ya empezamos a tener, digamos, problemas para presentarlo, ¿sí? Obstáculos. Una vez que lo presentamos, pasan 2-3 meses y a lo mejor el juzgador, en vez de verlo de manera urgente, termina a lo mejor con prevenciones o trámites innecesarios
y entonces se vuelve muy tardado. Entonces, uno de los principales retos es eso. Muchas mujeres desisten porque no le ven ningún sentido. Digamos, tratándose de asuntos familiares, a lo mejor de violencia también. Hace rato tocó el tema la jueza Karina, lo que es acudir ante instancias, por ejemplo, ejecutivas, que el Ministerio Público, fiscales, peritos, y la realidad es que muchas ocasiones no se hace porque no se ve que tenga una respuesta pronta. Si de por sí es muy difícil tomar la decisión, o sea, es muy difícil primero darse cuenta que se está haciendo sujeto de violencia, y luego enseguida tomar la decisión de hacer algo al respecto, y luego andar por todo ese camino que se vuelve sumamente tortuoso en la forma en la que se lleva a cabo en este momento la impartición de la justicia y la investigación de los delitos y de las conductas. Entonces hay muchos retos todavía. Las víctimas, seguramente el hecho de estar enfrentándose a todo lo que ya fueron violentadas, no debe ser sencillo levantar la voz, a lo mejor por cuestiones de miedo, a lo mejor por estar reviviendo pues un trauma que les pueda seguramente ocasionar. Y me llama mucho la atención porque, atendiendo a lo que usted dice y lo que estaba diciendo la jueza Karina, creo que también falta sobre todo mucha que se invierta en los primeros contactos de la justicia, ¿no? Háblese de fiscalías o de estos centros de la mujer, que me gustaría ahorita tocar ese tema un poquito más adelante. Esto me lleva a una pregunta para la jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo. Es difícil no tocar el tema nuevamente de la reforma judicial porque ya han pasado algunas semanas de lo que todos ya sabemos, pero esta reforma sí cumple con los estándares de paridad de género que debería de prometer o garantizar. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, en relación a tu pregunta es algo muy interesante porque ya las compañeras, la jueza Karina y la magistrada Ceci, nos han expresado claramente cómo es que se ha dado la violencia hacia las mujeres y que a lo mejor en muchas ocasiones no las podemos ver, no las podemos apreciar, pero que poco a poco se ha dado esa posibilidad de que se logre esa visibilidad. Yo les quisiera tocar un tema muy especial a la invisibilidad que se da a la violencia institucional. Uh-huh. Y yo te puedo decir en qué consiste esta violencia institucional. La violencia institucional se presenta, los actores jurídicos, los actores o sujetos de esa violencia son específicamente las autoridades de gobierno. ¿Y cómo la pueden dar? Pues precisamente en el momento en que no permiten que una persona continúe actos omisivos o bien que los detengan a hacer tal o cual función dentro de un órgano gubernamental. Y en este caso, pues a todas las mujeres juzgadoras, increíble, pero cometieron violencia institucional en nuestra contra. ¿Por qué lo digo? Porque con la mal llamada reforma judicial nos destituyeron a todas, hablando de una cantidad de 500 juzgadoras aproximadamente, de 1,700, 1,800 juzgadores entre hombres y mujeres, a 500 mujeres juzgadoras entre juezas y magistradas nos destituyeron. Y digo que nos destituyeron porque así fue. A una nos dan la salida para el 2025 y a otra nos dan salida para el 2027. Al fin destituidas. Eso no cambia. No cambia que salgamos unas en el 2025 y otras salgamos en el 2027. La finalidad es lo mismo, destituirnos. Y esa es la violencia que sufrimos a través del poder legislativo y el poder judicial, el ejecutivo y el poder legislativo. ¿Cómo? Pues el ejecutivo, al emitir la reforma, la iniciativa de reforma, donde destruyen al poder judicial, que tanto se ha costado para que creciera ese poder, lo destruyen. Y el poder legislativo pues solamente levanta la manita y nos vota. Sí, nos votó. Tenemos que entender que nos votó. No podemos decir, es que a unas sí y a otras no, a todas, y sin ni siquiera darnos la oportunidad de defensa. Nadie nos dio la oportunidad de defensa. Nos catalogaron corruptas, pero nadie demostró que así lo fuéramos. Entonces yo pregunto, ¿eso no es violencia? ¿Alguien se ha dado cuenta que nos están realizando o atacando a través de esa violencia institucional
¿Alguna otra mujer que no forme parte del Poder Judicial ha tenido esos hechos como los que nosotros nos hemos presentado? Que forma parte de un sistema de gobierno y que la han votado o la han detenido a hacer tal o cual actividad dentro de su función, pues eso se llama violencia institucional. Para mí, la verdad, es muy triste. ¿Por qué? Porque a través de una tómbola infame, porque eso es lo que hay, una tómbola infame, nos eliminaron, por lo pronto, en esa tómbola, a 250 juzgadoras. Digo, entre juezas y magistradas, sí. Insisto. Y entonces no nos dan esa oportunidad de defensa y no nos dan nada. Es importante que nosotros que veamos que esa violencia que hemos sufrido no es nada más porque llegamos a un cargo, porque alguien nos lo dio. No, esto nos costó muchísimo. Tuvimos una carrera judicial a través de años de experiencia, que es algo que se les está olvidando a todos, para poner este sistema de elección, se les olvida la experiencia que es fundamental para poder emitir resoluciones. Hace poco, al estar viendo mi aparato de celular, veo ahí videos cortos y en eso de los videos cortos aparece una persona que se dice que es el candidato más joven que va a ir a la elección porque tiene 24 años. Y dice que salió del ITESO, para empezar, y que tiene 24 años y con eso él está elegido y que tiene la posibilidad de ser un juzgador porque salió en una lista, porque fue insaculado. Y ya con eso le da el derecho a formar parte de un proceso de elección. Y ya con eso dice que es suficiente para poder ejercer la función de juzgador, erróneamente. Entonces yo te platico de esta violencia institucional porque la verdad hemos sido objeto de ello. Hay figuras que incluso no se tocaron porque me gustó mucho cómo lo manejó el licenciado Abraham, que nos está viendo acá, que él comentaba, y no me van a dejar mentir ustedes, que ustedes juegan en modo difícil. A ustedes se han tenido que enfrentar a diferentes retos para poder llegar en donde están, rompiendo pisos pegajosos, techos de cristal, y creo que eso también, aparte de la especialización y todo su esfuerzo y experiencia, pues fueron cosas que no fueron tomados en cuenta. Me gustaría regresarme también un poquito, por ejemplo, a temas de los primeros contactos de la justicia y las cifras alarmantes que nos estaba diciendo jueza Sandra. Si quiere usted retomar algún tema de lo que nos estaba comentando de la cuestión de violencia. Así es, al menos destacar también que tiene que ver, el problema es de asfixia presupuestal, que hablaba la magistrada Ceci pues del sistema judicial. El sistema judicial tiene que ser integral. Para la gente que comúnmente no conoce, policías, ministerios públicos, defensorías, pues dependen del poder ejecutivo, de otros poderes que no somos el judicial. Entonces es importante inyectarle recursos suficientes para que ellos puedan tener la capacidad humana y técnica de atender todas las necesidades de las víctimas y a procesar sus asuntos. Y hablando de juzgadores también, un motivo de los que aludía Yoli, que fue el cese masivo de casi 500 mujeres juzgadoras, de mujeres que ya pasaron el examen, secretarias, y que no las adscribieron, de mujeres secretarias que les cortaron el sueño de alcanzar el cargo a través de un examen, compitiendo en igualdad de condiciones. Bueno, todo eso obedece también a que es necesaria la inyección de presupuesto. Siempre hemos destacado, organismos internacionales, por ejemplo, recomiendan la necesidad de 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. En México tenemos solo 4. Entonces eso nos lleva, claro, a un colapso en todos los órganos y a la clase política, que es la que tiene que inyectarle esos recursos desde la Cámara, desde el Congreso, pues no lo hacen.
¿Te fijas qué perversa está la lógica? No lo hacen y son ellos los que acusan a un poder judicial lento y corrupto, cuando no tienen la voluntad política de inyectarle presupuesto, sino todo lo contrario, asfixiarlo. Justamente vengo de mi juzgado, hoy el reclamo de todo el personal fue: señora jueza, ya no tenemos toners y la administración regional nos dice que no hay. Y para allá vamos con hojas, tampoco va a haber hojas. Entonces, que la gente sepa que estamos haciendo milagros, porque hoy día la asfixia presupuestal está gravísima. No tenemos ni siquiera toners, el 80% de las impresoras descompuestas. Y no hay posibilidad de reparo, no sabemos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la administración pública? Tocábamos, muchas gracias por su participación, creo que tiene mucha razón y seguramente eso va a afectar en cómo la eficiencia del Poder Judicial, bueno, eficacia, no sé cómo mencionarlo, ese prestigio que tenía pues va a probablemente disminuir. Magistrada Cecilia, tocaba temas muy importantes, tanto en temas de casa como en educación tal vez jurídica. Y esto, la verdad, se me acaba de ocurrir como una pregunta, pero ¿qué reto usted considera que tenemos ahorita como sociedad? ¿Tenemos que informarnos más en estos temas o el reto va más jurídico en ese sentido? Sí, no, definitivamente el reto es social. Tenemos que empezar con la sociedad. En la medida en que nosotros concienticemos a la gente, en sí, a toda la comunidad, de lo que viene siendo precisamente la igualdad entre hombres y mujeres y la forma en la que se ejerce violencia, esa violencia invisible, esa que no es fácil verlo, en esa medida la sociedad puede empezar a cambiar. El problema está en que el sistema está conceptualizado de tal forma que nosotros mismos evitamos que esto evolucione o esto camine hacia una solución. Y digamos, es muy fácil verlo, a lo mejor en simples reuniones familiares donde todavía se dan esos roles de género, donde los hombres están sentados platicando bien a gusto, no los pueden interrumpir, necesitamos algo, entonces es la mujer la que se para, la que atiende, la que sirve. Desde cosas tan simples como el día a día dentro de los hogares de cada una de las familias, ahí es donde podemos empezar a hacer las diferencias. Pero para hacer las diferencias se necesita voluntad. Primero conciencia y después voluntad. Entonces, cuando hablamos del sistema patriarcal y hablamos de lo que viene siendo el ejercicio del poder, es claro, bueno, al menos para mí, que es muy difícil lograr los cambios porque la persona que ejerce poder muy extraña, o sea, va a ser muy raro que quiera dejar de hacerlo. Entonces, en la estructura en la que nosotros tenemos, donde en la mayoría de los casos sigue siendo a lo mejor el hombre el proveedor, se siente con todo el derecho de fijar las reglas de la casa y entonces determinar cuáles son los roles de cada una de las personas que están dentro del hogar, ¿sí? En este momento sí tenemos, digamos, actualmente ha evolucionado mucho y tenemos muchas madres trabajadoras, pero también se enfrentan a los problemas donde los salarios no son iguales, donde los horarios son más exigentes y donde además existe un señalamiento social hacia las mujeres por, digamos, descuidar los trabajos de la casa, descuidar el cuidado de los niños, la educación de los niños, porque seguimos todavía en ese rol de género donde las mujeres son las principales, digamos, pues las armonías del hogar. Digamos, hace poco conocí a una persona donde me decía, es que la mujer es el corazón del hogar y el hombre es la fuerza. Y yo le decía, pues nomás en tu mente, porque la realidad es que no puede ser así. O sea, es parte precisamente de ese romanticismo con base en el cual se justifica esa desigualdad dentro de lo que vienen siendo los hogares y ahí es donde empieza todo el problema. Porque en la medida en que dentro del seno familiar nosotros empecemos a tratar diferente, a cambiar los roles, a identificar que cualquier integrante de la familia tiene los mismos derechos y las mismas funciones y que finalmente los planos tienen que ser de colaboración y no de que nos corresponde hacer algo porque somos mujeres o porque somos hombres, entonces empezaremos a cambiar esa, digamos, esa percepción de la sociedad con respecto a cómo es que tiene que estar estructurada la misma.
¿sí? Entonces, desde cosas tan sencillas. Entonces, sí, definitivamente la sociedad es básica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan casos a los tribunales, lo que hacemos en tribunales es emitir resoluciones tratando de cambiar precisamente esas relaciones, ¿sí? Esa forma en la que se interactúa con la gente. Si viene una persona reclamando, por ejemplo, el cese de una violencia, pues evidentemente va a haber una condena con respecto a eso, porque tenemos que obligar a las personas, a la sociedad, a que actúe de determinada forma, ¿sí? Entonces, las resoluciones sí hacen un papel muy importante, juegan un papel muy importante y empiezan a crear precedentes de cuáles son las consecuencias de no llevar conductas de determinada forma. Entonces, hemos estado muy acostumbrados a estas estructuras, estos roles de género, pero las condenas precisamente nos ayudan a que la gente empiece a cambiar esa mentalidad. No a lo mejor convencidos, pero sí obligados, y en la medida en que se vayan obligando, entonces ya se van convenciendo y la van cambiando. Digamos, es algo común, no sé, yo creo que a todo mundo nos pasa, ¿no? Vamos a una plática, a lo mejor a una reunión con amigos, y entonces ahora lo primero es, ¿y tú eres feminista? A mí me preguntan, sí, súper feminista. Les digo, claro que sí. O a algunos les pregunto, defíneme qué es feminista, ¿sí? O sea, entonces dicen, feminista, pues que ahora te tengo que pedir permiso de todo, que ahora tengo que preguntarte si quieres las cosas. Bueno, pero es que, ¿y acaso a ti no te preguntan cuando quieres las cosas o nada más te las imponen? Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, soy feminista porque me tienes que preguntar si quiero o no quiero algo cuando tú también quieres que primero te pregunten si quieres o no quieres algo. Y es que es parte de eso, que estamos muy acostumbrados a que los hombres imponen su voluntad, a que hay grupos de poder que vienen aquí y deciden cómo son las cosas, y que entonces las personas que nos encontramos en grupos más vulnerables, como somos las mujeres, donde no estamos acostumbradas o no estábamos acostumbradas a alzar la voz, sino nada más a seguir las pautas que nos daban, pues entonces ahora les incomoda, ¿sí? Pero finalmente creo yo que es una labor de todos. Así como les comentaba yo, de que en la reunión IN me dicen, ¿eres feminista? Sí, claro que sí. Y cuidado conmigo casi. Sí. Peligro, pero no por eso. O sea, peligro así como de, no, simple y sencillamente pide mi opinión. Entonces, no des por sentada las cosas. Que yo creo que uno de los principales problemas es que se dan por sentada las cosas. Es que es mujer, seguramente quiere esto. Es mujer, seguramente le gusta esto. No, pues también nosotros podemos opinar de qué nos gusta y qué no nos gusta. Y entonces, en la medida en que nosotros empecemos a también crear conciencia en los demás, en un interactuar tan sencillo como a lo mejor una relación entre compañeros de trabajo, una relación dentro de la familia, donde nosotros empecemos a identificar esas imposiciones de roles y entonces hacerlos notar, obligaremos de alguna forma a las personas a que se den cuenta de eso y estaremos provocando un cambio. Entonces yo creo que sí, el cambio definitivamente tiene que iniciar dentro de la sociedad. Muchas gracias. Viene la marcha del 8 de marzo, lo recordé ahorita porque la licenciada tiene el colorcito morado. Señora jueza, ¿qué representa para usted o qué debería representar la sociedad en general, hombres y mujeres, esta marcha, este grito de lucha? Sí, mira, pues representa muchísimo porque realmente los que salimos a marchar, las y los que salimos a marchar, tenemos algo muy trascendente. Necesitamos que nos escuchen, que nos vean, ¿sí? Que no nada más alcemos la voz para decir ni una más, sino al contrario. Tenemos que decir, no permitamos nadie que hagamos algo o algo en contra de las mujeres. En esta ocasión, como te decía, para mí va a ser muy importante ir a la marcha de la 8M porque pues yo me siento violentada. Yo no podía creer, las veces que he ido a las marchas, no podía creer, yo iba como en apoyo a aquellas mujeres, madres de familia, madres buscadoras, que de alguna forma fueron violentadas y yo iba porque necesitaba el apoyo, llevar el apoyo para ellas y que se sintieran como abrazadas por estar con ellas. Sin embargo, hoy en día yo voy como víctima de una violación y yo voy ahora, además de acompañarlas y abrazarlas, voy a que me abracen, porque a veces necesitamos eso. La verdad, hay momentos, y hablamos las juzgadoras entre nosotros, hay momentos que también necesitamos que nos apapachen y nos abracen, porque es mentira lo que dice la presidenta.
Llegó ella y llegamos todas. Es mentira. Llegó ella y nos eliminaron a nosotras. ¿Dónde están las que llegaron con ella? ¿Dónde están? Yo quisiera verlas. Yo quisiera ver a todas. ¿O qué significa para ella todas? ¿Qué significa ese concepto todas para ella? ¿No más? ¿En su beneficio? ¿En lo que ella piensa que somos todas? No. Somos muchísimas mujeres que luchamos. Luchamos como dijiste tú. Luchamos en romper esos techos de cristal, en caminar por esos caminos pegajosos. Lo luchamos y por muchos años. No fueron pocos, fueron muchos. Yo tengo 26 años en la carrera judicial. Imagínate si no me ha costado. Lo he luchado y luchado bastante para llegar a mí nadie me regaló nada. Yo nunca salí ni siquiera de una escuela particular. Toda mi educación, toda, salvo los doctorados, ¿verdad? Todas son en educaciones públicas. Me costó. Y me costó bastante, porque cuando yo llegué, inclusive, yo soy de las juzgadoras de antes, no quiero decir viejas, de antes, donde no teníamos ni siquiera esa oportunidad de usar acciones afirmativas, ni siquiera tampoco salí en un concurso de cuotas, no, teníamos que luchar con todos. Yo salí de un concurso concursar contra 1,850 personas. De las cuales nos daban la oportunidad de 15 lugares, 1,850 personas en toda la República Mexicana para 15 lugares. Y luchamos y anduvimos estudiando y en la lucha de la carrera judicial. Porque yo cuando llegué a ser juez, yo ya conocía la función de un órgano jurisdiccional. La función de un juez no nada más es juzgar. La función de un juez es organizar un juzgado también. Tenemos que tener organizado un juzgado. Y esos compañeros que nunca han estado dentro de la función, esa gente que dice, yo estoy capacitado para ser juez porque tengo 5 años de experiencia de abogado, pues no es nada más dictar sentencias, si eso cree que va a un órgano jurisdiccional. No es así. Los órganos jurisdiccionales abarcan muchísimo. ¿Y saben qué es con lo que más batallamos? En las cuestiones administrativas de un órgano jurisdiccional. Porque las sentencias no dudamos en resolver, no dudamos en emitir una resolución. Y si dudamos, pues le buscamos y encontramos la solución. Pero organizar un órgano jurisdiccional, ahí sí yo quisiera verlos. Organizar al personal. ¿Sí? Estar en las visitas, organizar una visita, un informe circunstanciado, no es sencillo. Un órgano jurisdiccional no es nada más ser abogado. Que me disculpen, pero así no es. Y les digo, yo llegué y de ese concurso, para terminar, de ese concurso, éramos, les digo, 15 espacios. Y de esos 15 espacios llegamos 2 mujeres, nada más. Entonces, esa lucha constante para que nosotros, las mujeres, nos permitieran participar, nos costó mucho de verdad. Y cuando ya lo habíamos logrado, esa cuota de participación, todo eso, cuando ya lo teníamos en la mano, ya habíamos alzado la voz para que les permitieran esos concursos únicamente para mujeres, nos destruyen y nos eliminan. Eso es. Y entonces por eso voy a ir a marchar. Claro que sí voy a marchar. Por supuesto que voy a marchar. Muchas gracias por su respuesta. Me quedaría una pregunta para las tres, para ir cerrando ideas, o no sé si alguna de ustedes también quiera comentar algo más, pero algún mensaje que a ustedes les guste y les gustaría dar a la sociedad, no sé si solo a las mujeres y también a los hombres, a la sociedad en general. ¿Cosa, Karina?
Fíjate, Carlos, que yo hoy día, dada la situación tan compleja que vivimos con esto de la reforma judicial, yo sí me quiero dirigir en concreto a todas las mujeres con un cargo de poder, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, a la señora presidenta, que históricamente es la primer mujer presidenta, y a las legisladoras les quiero decir que no sean florero de nadie, que lleguen empoderadas realmente defendiendo la causa de las mujeres, porque tenemos una agenda violeta, acuérdense, ahí está el Plan Nacional de Cuidados, hay que fortalecer albergues para mujeres violentadas, escuelas de tiempo completo, colectivos de mujeres, atenderlas, escucharlas, simplemente abrirles las puertas. Las mujeres buscadoras están ahí afuera de Palacio Nacional, en ese palacio amurallado donde nosotras mismas hemos constatado que hay una muralla entre nuestra gobernante y los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, justo mi petición es a todas esas mujeres en el poder que además llegaron a ser legisladoras a golpe de sentencias, gracias a las sentencias que hemos emitido las juezas en materia electoral, en cuotas de equidad de género, etcétera. Entonces, derribarnos a todas en este feminicidio laboral que le decimos a todas las 500 juezas juzgadoras, es eso, no es solo retroceder en temas de género, es retroceder brutalmente en temas de derechos humanos, porque nuestra lección empírica al juzgar es que conocemos perfecto lo que han sufrido minorías LGBTQI+, adultos mayores, infancias, migrantes, indígenas, etcétera. Nosotros tenemos una sensibilidad empírica porque nosotras mismas somos partes de la minoría que hemos sido soslayadas históricamente, ¿no? Entonces, cerrar con eso, con una invitación a las mujeres en el poder a que no nos traicionen, a que no traicionen la causa violeta y que se empoderen realmente y no sigan órdenes patriarcales. Muchas gracias. Magistrada. Sí, bueno, mi mensaje va en sí para las mujeres en general, a decirles, compañeras, amigas, chicas, todas, no tengan miedo, no reparen en darse cuenta de las situaciones que estamos viviendo. Yo sé que la sociedad nos señala, las propias mujeres a veces nos señalamos cuando alzamos la voz respecto de situaciones que estamos viviendo, pero si tú te das cuenta de que no estás haciendo, o sea, que no estás en una situación adecuada, es porque seguramente no está bien. En la medida en que nosotras nos unamos, en que seamos malas, que alcemos la voz, vamos a obligar a esta sociedad a que nos vea diferente, que reconozca nuestros derechos, y vamos a obligar finalmente a salir adelante y que a esta sociedad sea más igualitaria. Entonces la exhortación es con relación a eso, a no quedarnos calladas. Muchas gracias, señora jueza. Sí, bueno, pues yo insistiendo en relación a la violencia institucional que hemos sufrido, sí es muy importante resaltar que también por primera vez tenemos a una mujer que llegó a la presidencia de nuestro poder, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien también públicamente, más que a todos los demás juzgadores, públicamente las han minimizado, inclusive otras mujeres, porque eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día no nada más una mujer es violentada por un hombre, sino también muchas veces por propias mujeres. Entonces yo también exhorto a las mujeres, a todas las mujeres, como dice la compañera Ceci, a todas, a que formamos parte y hagamos un grupo, un único, por la lucha de nosotros, de nuestros derechos. Y yo le digo a la ministra presidenta desde aquí, cuente conmigo, como muchas compañeras, estamos ahí también apoyando, y la apoyamos de verdad, porque pocas mujeres como ella han tomado una decisión firme y sin, como dice la juez Karina, sin intervención o por orden de algún varón. Ella ha tomado sus decisiones y ha sido firme, no ha cambiado absolutamente nada. Y yo, la verdad, mis respetos para ella. Y yo pienso que todas las mujeres, en todos los ámbitos, así debemos de ser. No debemos permitir que nadie nos maneje para tomar una decisión. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros, con nuestro pensamiento propio, sin que nadie intervenga en ellas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Muchísimas gracias a las tres otra vez por su tiempo. Creo que son temas que todos nos tenemos que llevar mucho a la reflexión. No saben lo agradecido que estoy con las tres por darse oportunidad, su tiempo sobre todo, a dar mensajes a la sociedad en este espacio. Les quiero agradecer también a ustedes, público, porque en los últimos videos han estado muy activos. Le quiero mandar un saludo también a la licenciada Natalia Salim, al magistrado en retiro Juan Pablo Gómez Fierro y al doctor Cosío, el doctor ministro en retiro, que también nos ayudó mucho últimamente a darle difusión a estos espacios, y sobre todo a ustedes también por estar activos, insisto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a darle compartir, activar la campanita para que le llegue la notificación y seguir más contenido como este. Viene una fecha importante, entonces ayúdanos por favor. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego.